Hola a todos, espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de paz y armonía, que es lo que nos merecemos. Hoy quiero hablar sobre una palabra que, si bien en algunos estudios hemos conseguido como diferentes definiciones para la palabra magia, aquí lo quiero llevar al entendimiento más mundano, más cotidiano, al cual estamos acostumbrados, y qué es lo que tiende a definir la palabra magia para nosotros en nuestro entendimiento general de la realidad. Porque esto, si lo exploramos bien, nos va a llevar a entender de una manera más consistente lo que es nuestra realidad misma y nuestro ser en sí. Normalmente nosotros cuando escuchamos la palabra magia, estoy seguro que en ti se invoca esta idea porque es lo que aprendimos de niños. La magia es algo extraordinario. La magia es algo que ocurre y que no se puede explicar, que es muy llamativa y por supuesto nos despierta esta curiosidad por cómo funciona la realidad. Para entender por qué nosotros vemos la magia de esta manera, primero que tenemos que entender cómo nos percibimos a nosotros mismos. Obviamente, dependiendo de cómo yo me conciba a mí, al ser, obviamente voy a concebir el mundo de exterior. Este mundo que está hecho de objetos y situaciones, de personas y de eventos. Entonces, ¿cuál es nuestra percepción cotidiana, la más aceptada y la que compramos realmente para poder interactuar en la realidad? Es aquella de separación. En otras palabras, nosotros concebimos el mundo como, y nosotros mismos como parte del mundo, como un elemento del mundo. Nos consideramos como elementos separados y cada uno tiene su existencia individual. Basado en esto tenemos una creencia de separación y esa creencia de separación está fundamentada en la creencia de materia. Nuestras percepciones son muy convincentes y por ende arrojan la concepción de que nosotros estamos hechos de partes y que todo el mundo está hecho de partes y el universo, por supuesto. Así que bajo este entendimiento es que nosotros basamos esta creencia de objetos, de personas, de mentes individuales, etc. Y eso es por una bien, pero bien convincente percepción que nos indica que nosotros somos un cuerpo y que hay otros objetos y hay otros cuerpos, etc. Esto es basado en la creencia de yo ser un ser limitado. Y es ciertamente lo que la mayoría de nosotros sentimos cuando nos concebimos como un cuerpo y una mente. Esta idea de separación, entonces, se fortalece muchísimo conforme nosotros vamos madurando. Me refiero al niño que normalmente ve las cosas tal y como son, pero empieza a concebir que hay una consistencia en la realidad. Y de hecho desarrollamos una ciencia que se encarga de enumerar este tipo de comportamientos de la realidad y lo llamamos leyes naturales. En otras palabras, el mundo se comporta de una manera predecible, de una manera que es consistente y por ende desarrollamos estas supuestas leyes naturales que son constantes. Eso nos permite ver la realidad de una manera bastante constante. No las leyes como tal, sino los comportamientos que realmente sí son constantes, son bastante consistentes en las palabras. Todos los comportamientos son bastante consistentes a este nivel de percepción. Por eso cuando estudiamos la realidad a través de un ojo científico, vemos que todo parece comportarse siempre de la misma manera, es predecible y por ende no varía muchísimo en su comportamiento. Podemos predecirlo. Y ese es el gran logro de lo que llamamos ciencia física. Y sin embargo, ocurren lo que llamaríamos anomalías o eventos, sucesos extraordinarios que nos llevan a ver la realidad de una manera no muy consistente. Hay cosas que no se pueden explicar, que suceden y que despiertan en nosotros esta curiosidad de decir, ya va, pero si las leyes naturales no son lo que parecen, entonces, ¿cuál es la verdadera ley? ¿Qué es lo que está ocurriendo detrás de todo esto? Y empezamos a ver estos fenómenos como magia, lo llamamos extraordinario, lo llamamos paranormal,
Siempre una palabra más allá de lo cotidiano. Lo importante aquí es entender que lo cotidiano entonces es los patrones de comportamientos constantes y predecibles, aparentemente predecibles, de la realidad. Porque es así. Todo lo que nosotros conocemos parece estar en constante movimiento predecible, en un constante. Por ejemplo, si tú ves la pared de tu cuarto, es muy probable que no vaya a cambiar de forma ni que vaya a transformarse en algo distinto. Es muy probable que se mantenga constante. Únicamente si te estás quedando dormido o estás entrando en un estado mental distinto, y ahorita voy a llegar a eso, es que se pudiera ver que es maleable o no tiene una forma definitiva. Sin embargo, para la realidad consensuada de nosotros, la realidad en la cual estamos en concesión de admitir, todo parece ser constante. Esta percepción es lo que es realmente convincente de que no solamente el mundo es constante, sino que yo soy constante. Esto que llamo yo un cuerpo y una mente. A pesar del cambio y la transformación, la vejez y todo lo que está ocurriendo, pero nos da la idea, y esa es la rigidez del ego, que se siente siempre un constante. Este movimiento, este cambio, esta transformación pareciera constante, pero no lo es. De todas maneras, eso es lo que nosotros percibimos. Es un mundo hecho de partes, por ende está separado, pero persigue ciertos patrones de comportamientos predecibles y constantes. Cada vez entonces que vemos un evento, un suceso que pudiera ser una anomalía no normal o paranormal o extraordinario, lo llamamos magia. Porque empieza a revelar que no, el mundo realmente no es tan consistente como nosotros pensamos. Lo que quiero que noten es que para nosotros percibir la magia de esta manera, tenemos que sentirnos un ser separado. ¿Okay? Por otro lado, podemos empezar a estudiar ciertas escuelas metafísicas o que nos empiezan a enseñar más, a expandir más allá de la visión física de la realidad y decir, no, todo está interconectado. Podríamos hablar de la mecánica cuántica aquí también en el lado científico y podemos empezar a ampliar y entender mucho más lo que es nuestra realidad y empezar a concebir que esto es bastante normal. De hecho, es la base de la realidad que sea de esta manera. Sin embargo, hay que tener mucha atención, mucha conciencia de darnos cuenta si dentro de este entendimiento todavía estamos percibiendo la realidad como un ser separado y simplemente viendo que todo está interconectado. Esto es la base de lo que en algunas filosofías empiezan a llamar lo que es panpsiquismo, lo que quiere decir que todo es mente, que todo en realidad digamos, todo tiene conciencia. Esto sigue estando errado porque sigue dándole, aunque está muy cerca de entender el fundamento de la realidad, sigue dándole creencia a la idea de que hay un conjunto de cosas, el todo, y cada uno de esos tiene conciencia. Como si la conciencia todavía fuera un producto, digamos, de lo que es eso que llamamos elementos, partes, objetos. Así que incluso en los estudios más profundos hay que darse cuenta de cómo se define el ser en todo esto. ¿Quién es el ser? ¿Quién eres tú? Ante lo que estás estudiando, lo que estás viendo y cómo estás percibiendo, cómo estás recreando la realidad. Por ende, notamos que entonces la magia todavía sigue siendo parte porque compramos la idea de que yo sigo siendo esta entidad limitada, aunque está conectada al todo, sigo siendo esta entidad limitada. Esto es importante porque sigue siendo una manera de crear limitación en nuestra identidad, de sentirnos separados, aunque conectados de una manera intelectual, pensamos que todo está conectado, pero si en realidad no existe separación, no existe conexión, simplemente hay un solo ser. Esa es la gran trascendencia y lo que nos lleva a cambiar, a darle un switch por completo a lo que es la magia como tal. ¿Cuál es la verdadera magia?
Esto nos lleva entonces a, por supuesto, la investigación más profunda que podemos hacer antes de querer entender la realidad. Vamos a entender primero quién soy, lo que realmente soy, cuál es el fundamento de mí, para luego entender el fundamento de la realidad y por ende entender cómo se crea la realidad, cómo se está creando y por qué hay estas supuestas anomalías. Si llevamos nuestra atención a lo que es la esencia natural de nuestro ser, entonces empezamos a notar que todo lo que yo llamo cuerpo, mente, mundo, forma parte de una impermanencia o un constante movimiento, una transformación, es un moldeado de lo que llamamos experiencia. La experiencia siempre está variando. Esta investigación entonces nos lleva a entender que fundamentalmente lo que nosotros somos, que es esta conciencia, la conciencia no varía. La conciencia es el campo, el medio por el cual todo aparentemente aparece. Esto es parte legítima de una investigación que hacemos al desconocer que mi identidad depende de aquello que está cambiando. En este proceso, en este entendimiento de entender que lo que realmente, fundamentalmente soy, es una conciencia imperturbable, permanente, no cambiable, que no está en el tiempo ni en el espacio, sino que el tiempo y el espacio son una formulación dentro de esta conciencia. Empezamos a ver la realidad desde la verdadera visión correcta, lo cual es que yo, la conciencia, percibo una experiencia. Esa experiencia está hecha de sensaciones físicas, que llamo cuerpo, de formulaciones o actividad mental, que llamo mente, y de un mundo que también aparece como que si fuera una parte externa de mí. Pero en realidad todo está apareciendo dentro de lo que yo llamo yo. En otras palabras, yo nunca tengo una experiencia que no sea dentro de mí o que no sea experienciada por mí. En este entendimiento, entonces, estamos empezando a ver que todo lo que llamamos mundo, todo lo que se está creando, en sí forma parte de un solo ser. O el ser, lo único, la eseidad universal. Esa eseidad, entonces, se modula de diferentes maneras para crear la realidad que estamos viendo. Ahora, para nosotros poder entender esta realidad física y lo que llamamos magia o anomalías, experiencias extraordinarias, podemos llevar primero nuestra atención, obviamente, a lo que realmente nosotros somos, que es conciencia, y vamos a entrar al mundo de los sueños para poder fortalecer este punto. Es curioso que cuando nosotros tenemos un sueño, ¿okay?, ocurren situaciones, ocurren eventos, interacciones que son totalmente desconectadas de lo que es la consistencia del estado de vigilia. En otras palabras, cuando estamos despiertos, cuando estamos en el estado de vigilia, hay una consistencia, como ya dije, hay una constancia en cuanto a los comportamientos del mundo, son bastante consistentes, a diferencia de un sueño. En un sueño, tú de repente puedes salir de tu habitación y estar en otra casa completamente distinta, o en la naturaleza, o dentro de un túnel. El mundo naturalmente varía, o puedes estar hablando con alguien que no tiene la forma física a la cual tú estás acostumbrado, y cuando despiertas dices, yo estaba hablando con esta persona, pero no tenía la misma forma física, era otra persona. De hecho, me sentí familiar con la persona, pero todo este tipo de cosas únicamente son extrañas en el mundo de vigilia. En el mundo de los sueños simplemente es normal y nosotros lo percibimos como normal. O digamos, la conciencia o la mente lo percibe como normal. No hay absolutamente nada extraño en eso. Únicamente cuando el ego o la sensación conocida en el mundo de vigilia como yo entra en el sueño, pudiera sentirse un poco perturbada, y eso más bien nos saca del sueño, nos regresa a nuestro estado normal, donde empezamos a cuestionar. ¿Sí? Esa sensación, ese ego llega al sueño y dice, hey, pero esto es muy extraño, así no soy yo, o esto no es así. Eso empieza a sacarte del sueño y te regresa a tu realidad. O, en otro caso, dependiendo de la sensación que tú tengas y lo acostumbrado o acostumbrada que estés, va a crear un sueño lúcido.
donde el ego se ha apoderado del sueño y dice, al fin un ambiente donde yo puedo moldear las cosas como yo quiera a través de pensamiento. Porque esa es una realidad mucho más maleable. Es la realidad de la mente. Estamos dentro de nuestra mente, básicamente jugando con la imaginación, con nuestro propio ser, en ese estado. Eso es un estado mental que es el que hablé cuando, si estás quedándote dormido o empiezas a jugar con tu imaginación, puedes moldear el ambiente en el que tú estás, estas paredes, estas cosas, pero solamente bajo tu perspectiva, no bajo la perspectiva de otros. Aunque si desarrollas o tienes estos tipos de poderes, pudieras, de hecho, no hay ninguna razón por la cual dudar que se pueda moldear la realidad, pudieras mover objetos metálicos o transformar algo, porque en realidad es la misma conciencia que está creando todo esto. Y eso se escapa de lo que es mi alcance en este tópico, en este video. Lo que quiero llevar tu atención es a que si nosotros entonces regresamos a la realidad y entendemos que el sueño está hecho de la misma materia, entre comillas, de la misma esencia de lo que está hecha esta realidad, entonces la idea de que esta realidad no sea del todo consistente y predecible es natural. Por ende, no vemos estos eventos, fenómenos como mágicos, sino simplemente como lo que revela la naturaleza de esta realidad. Esta realidad no está hecha de partes, de elementos que son totalmente predecibles. Eso es un legado muy errado que tenemos de la ciencia materialista, que quiere decir todo puede ser, todo es predecible, todo se puede calcular, todo se puede medir. Hay una manera por la cual nosotros podemos entender todos los comportamientos que han ocurrido y los que van a ocurrir. Tenemos a través de cálculo y matemática y física la manera, según ellos, de poder predecir todo. Y estas anomalías lo que hacen es reflejar que no, esa no es la realidad. Todo está a la voluntad de lo que nosotros queramos observar. El efecto del observador sigue siendo algo mágico dentro de la ciencia convencional. Pero para nosotros que observamos la realidad, esas anomalías pueden parecer magia. Sin embargo, no es para nada magia, es simplemente una revelación de aquello que muestra de qué está hecha la realidad. La realidad está hecha de formulaciones mentales y esas son concesiones que nosotros hemos hecho a nuestro entendimiento de la realidad. Pero su fundamento en sí no es consistente. Y a pesar de que esto es bastante consistente y predecible en muchos sentidos, su realidad no es esa. Su realidad es variable, como todo. Pero ¿de qué manera se cambia ahora la perspectiva de magia desde el ser? Cuando haces esta investigación y mientras más decides residir en este entendimiento de que tú lo que fundamentalmente eres es esta conciencia que no tiene forma, no tiene objetividad, no tiene ningún delineamiento, no está definida. Esta conciencia sin forma, ¿sí? Informe, pudiéramos decir que es. La conciencia es informe, da lugar a toda la forma. Pero la realidad de toda forma es lo informe, aquello que es puro, indiferenciado, inmaculado, independiente de cualquier tipo de delineamiento o forma. Eso que realmente somos, cuando llevamos más nuestra atención a esto y sabemos que esa es la realidad de la naturaleza, del mundo, del universo, ocurre un cambio en perspectiva. Y es que lo que consideramos ordinario en el mundo físico, esto que es muy consistente y que es bastante predecible, en realidad es la gran magia de la creación. No aquello que es súper maleable como en un sueño o en una experiencia mística o más allá en planos más, en algunos casos lo llaman elevados, porque tienden, fíjense cómo el lenguaje sigue poniendo muy por debajo a lo que es esta realidad física, como si esto es el plano más bajo, la caída en conciencia. Este tipo de lenguaje lo que hace es denigrar subjetivamente
en nuestra mente lo que es esta realidad. Entonces, esto es ordinario. De hecho, la palabra, incluso en español, o en español más que nada, la palabra ordinario se utiliza de manera despectiva para decir una persona ordinaria, no es extraordinaria. Empezamos a ver la realidad como que si fuera lúgubre, desabrida, no tiene mucho disfrute tal cual como es. Necesitamos magia en el mundo, necesitamos algo que nos saque de esta visión de la realidad tan triste que es mundana. En lo absoluto, desde esta perspectiva, el hecho de que podamos tener una realidad consensuada tan consistente, pero tan consistente, es la verdadera magia. En otras palabras, que la cualidad informe de nuestro ser, de la conciencia misma, pura conciencia de Dios, sea capaz de generar una realidad tan consistente y tan vívida, esa es la magia. Eso es lo que nosotros consideramos la mayor magia del universo, que esto sea capaz de ser, a diferencia de la maleabilidad que existe en otras experiencias donde nada tiene una solidez tan fuerte como esta. Nada tiene una consistencia tan fuerte como esta. Esta es la verdadera magia. Pero noten que lo que cambia aquí es la perspectiva. Si yo observo la realidad desde el punto de vista de separación, entonces aquellas anomalías que me muestran la verdadera realidad parecen magia. Pero si yo cambio la perspectiva al ser absoluto, que vive en paz, en ecuanimidad con todo, entonces esta realidad muy pero muy consistente, aunque no es totalmente sólida, es la verdadera magia. Porque desde aquí puedo ver, wow, qué extraordinario es el hecho, extraordinario desde el punto de vista de lo informe, qué extraordinario es que esto sea tan consistente. Es extremadamente vívido y real, pudiéramos decir. Eso es lo que cambia en nuestro ser. Y la manera con la cual nos relacionamos con este mundo no es de una manera limitada o que se siente menos o denigrante a lo que es esto, sino más bien un aprecio enorme a que podamos tener esta experiencia tan vívida, tan real, tan sólida o aparentemente sólida. Ese es el gran cambio que ocurre y cómo empezamos a ver el mundo como magia, el mundo ordinario como magia, no las pequeñas anomalías que muestran la inconsistencia del mundo. Eso es únicamente mágico y extraordinario para la mente separada, para la mente que ve las cosas paranormales o extraordinarias como magia. Hay una invitación mucho más profunda a ver absolutamente todo como magia. En ese sentido, o todo es magia o nada es magia. Esa es la visión absoluta del ser. Y ambas son válidas, porque ambas nos dan la misma sensación de ecuanimidad, de tranquilidad y serenidad ante todo. Por eso es que en sánscrito utilizan la palabra maya, la cual comparte la misma raíz etimológica con magia. Maya, que se traduce como ilusión, en realidad es magia. El mundo es maya, el mundo es magia, el mundo es ilusión. Pero ilusión en el sentido de un mago, que es un ilusionista. Crea algo aparente que parece ser muy real. Y esa es la apariencia de este mundo, de este universo. Es una magia, pero debe ser apreciado o puede ser apreciado únicamente desde el punto de vista del ser absoluto, del ser no dual, no el ser separado. Para el ser separado, las anomalías, que son simplemente atisbos de las formulaciones de la realidad, de los mecanismos, de cómo funciona esta realidad, parece ser magia. Y eso es un simple anhelo a querer regresar a la visión correcta de la vida, lo cual es lo que llamamos vagamente unidad o conciencia unitaria. Eso es lo que nos invita el camino interno a querer reconocer lo que realmente somos y poder vivir el mundo, el universo, como magia simplemente por ser. Aquello que es ordinario es la mayor magia que existe. En ese caso, jamás vas a estar buscando por algo mágico en tu vida, porque todo es magia
ya de por sí. Eso es todo lo que les quería compartir en este video. Me parece que es algo bastante útil para poder hacer ese intercambio de percepción desde el mundo visto desde un punto de vista separado a el mundo visto desde un punto de vista en unidad, en entendimiento real de lo que es la verdad absoluta de nuestro ser y de aquello que se está formulando como mundo, universo, ser, realidad. Espero que les haya sido útil. Siempre en la constante invitación a que investiguen esto por ustedes mismos y se acerquen a este entendimiento, no a través de una creencia, sino a través de un entendimiento directo. Si quieres formar parte de estas conversaciones que tenemos en vivo por Zoom, gratis en el canal de Telegram, puedes acercarte y puedes ser parte de estas conversaciones. Podemos hablar. Normalmente los jueves es cuando lo hacemos, así que por ahora son los jueves. Ponte al día, ponte al tanto de lo que estamos haciendo en Telegram para compartir como un grupo de buscadores e investigadores de esta realidad a través de lo que es el camino directo de entendimiento y todo lo que compartimos ahí. En la descripción está el enlace para que te unas al canal. Que pases un feliz día o feliz noche donde quiera que estés. Mantente en paz y en el reconocimiento de lo que realmente eres.